Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los evangelios, la figura de la autoridad romana ha sido sinónimo de orgullo e injusticia. Hoy el evangelio nos presenta a un oficial romano con tres grandes cualidades, exaltado por Jesús y recordado todos los días en las Eucaristías de todo el mundo por su fe expresada mediante la frase: «No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Basaremos nuestra reflexión en las tres virtudes del oficial romano. Primero, la fe. Segundo, la bondad. Y tercero, la humildad. Primero, la fe. Dice el oficial romano: «No soy digno de que entres en mi casa. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». ¿Qué es la fe? En el capítulo 11 del libro de Hebreos es llamado el capítulo de la fe, y en él leemos su primer versículo: «Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos». El oficial romano tuvo una fe tan grande en Jesús que estaba seguro de que con solo una palabra suya su criado sanaría. Confianza, certeza, seguridad aunque no lo veamos. Qué fácil es tener fe cuando vemos la respuesta a nuestras oraciones, pero qué difícil es mantenernos en fe cuando pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice: «Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán». Muchas veces nuestra incredulidad y falta de fe impide el obrar de Dios en nuestra vida. En los problemas, las crisis y los momentos más oscuros, ¿qué ocurre con nuestra fe? ¿Va disminuyendo con el paso del tiempo? ¿Se va apagando en la medida en que no encontramos salida? Mira Pedro vio a Jesús y empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando se fijó más en la tormenta que en Jesús, se empezó a hundir, porque fue perdiendo la fe, porque dejó de poner su mirada en Jesús. No sabemos qué problema puedas tener en este momento. Quizás tu fe va en decaída o quizás es intermitente. Hoy haz tuya la palabra del Evangelio y dile a Jesús: «Una palabra tuya bastará para sanarme». Nancy y Faber llevan 6 años de casados y durante los últimos 3 años han estado buscando la manera de quedar embarazados. A pesar de su intención, las consultas especializadas y todos los tratamientos infructuosos, Nancy ha mantenido su fe y confía en que Dios les dará su hijo o hijos en el momento adecuado según su propósito en sus vidas. La fe de Nancy, quien escucha el Evangelio diariamente y se esfuerza por ponerlo en práctica, ha contagiado a su esposo y juntos le entregan cada noche en oración a Dios sus intenciones de ser padres, diciéndole que ellos seguirán haciendo todo lo que esté en sus manos, pero que la decisión es de Él
y ellos aceptarán su voluntad. La Eucaristía Dominical para Nancy Faber es muy especial. Ellos la llaman la cita más importante de la semana. En ella, estos esposos ofrecen sus intenciones y renuevan su amor unido al amor de Cristo, viviendo cada momento con profunda devoción y conciencia. Un domingo, mientras escuchaban el Evangelio atentamente, una frase pronunciada por un oficial romano resonó fuertemente en la cabeza de Nancy. Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. No soy digna de que tú entres en mi casa. No soy digna de que tú entres en mi casa. Basta con que digas una sola palabra. El corazón de Nancy comenzó a latir rápidamente y esperó con ansias a que terminara la Eucaristía para hablar con su esposo. Nancy le dijo a Faber que sintió cómo Jesús le habló a través del Evangelio. Le dijo, señalando su vientre: Amor, no es necesario que nuestro hijo entre a mi casa. Basta con una palabra. ¿Adoptamos? Segundo, la bondad. Toda esta historia inicia por la respuesta del oficial romano ante la enfermedad de uno de sus criados. Dice el Evangelio que el oficial, preocupado por la salud de su criado, mandó a llamar a Jesús para que fuera a curarlo. ¿Un oficial romano preocupado por su criado? Así es. Nos dice además que el criado era muy querido por él. ¿Un oficial romano queriendo a su criado? Así es. Ahora miremos lo que dijeron los ancianos a Jesús. Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. ¿Un oficial romano que quería al pueblo y les ayudaba material y espiritualmente? Así es. Poco sabemos sobre las raíces, las tradiciones o la religión del oficial romano. Lo que sí queda claro en estas líneas del Evangelio es que vivía bajo la ley de Jesús, la ley del amor, ley que se materializa a través de la bondad. La bondad es amor en acción hacia alguien que tiene una necesidad o requiere ayuda. Significa mirar con los ojos de Jesús y ver a Jesús en los demás. No necesitamos hacer grandes sacrificios o entregar nuestra vida para ser bondadosos. Lo podemos hacer a través de pequeños actos, como una llamada a aquella persona que sabemos que necesita de alguien que se interese por él o ella, compartiendo un pan con alguna persona de la calle, comprando el dulce que nos ofrecen en el autobús o en el semáforo camino al trabajo, e incluso en casa, cuando ayudamos con amor a quien lo necesita. Ese acto de bondad que tomas la decisión de realizar puede devolver la esperanza a alguien y con seguridad hará tanto bien a quien lo recibe como a ti que lo das. Sin embargo, tal vez lo anterior suene bastante lógico y razonable, pero a la hora de actuar hay una naturaleza que nos lleva a buscar el camino de menor resistencia. Y es por esto que muchas veces, en lugar de realizar la llamada a quien lo necesita, preferimos usar ese tiempo para trabajar en nuestros compromisos personales, pues tenemos muchas cosas que hacer. En lugar de ofrecer el pan al indigente en la calle, preferimos evitar mirarlo. No queremos que se pare y nos pida, o no queremos que se ponga agresivo por sentirse observado. En lugar de comprar ese dulce en el autobús o semáforo para apoyar al vendedor, preferimos evitar el consumo de azúcar, ya que es malo para la salud, una excusa que nos puede surgir en ese momento. Factores como el egoísmo, el afán, la falta de sensibilidad o la costumbre hacen que diariamente perdamos oportunidades para realizar actos de bondad. El apóstol Santiago nos dice en su carta: uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Aquí no se nos está diciendo que seamos bondadosos en lugar de tener fe, ni que los actos de bondad sean más importantes que la fe en Cristo. Lo que indica Santiago es que como consecuencia de nuestra fe debemos realizar acciones en favor de quienes lo necesitan. Nos llama a la coherencia entre nuestro profesar y actuar. La bondad, por lo tanto, es la perfección de nuestra fe.
La propuesta de Nancy tomó por sorpresa a Faber. Sus primeros pensamientos fueron miedo y vanidad, ya que él quería tener su propio hijo y no se sentía cómodo con el hecho de adoptar y lo que las personas pudieran pensar. Sin embargo, la fe cultivada a través de la oración constante le llevó a no descartar esta opción y querer entregar esta inquietud a Dios en oración. Basta con que digas una sola palabra. A partir de esa noche, la oración y la escucha de la palabra de Dios comenzó a trabajar en el corazón de Faber, quien poco a poco fue derrumbando los paradigmas que tenía frente a la adopción. El poder transformador del Espíritu Santo le llevó a entender que adoptar no solo es un acto de amor por ellos y su enorme deseo de ser padres, sino un gran acto de bondad hacia un niño abandonado y su necesidad de afecto y crecer en un buen hogar. Tercero, la humildad. Dice el Evangelio que cuando Jesús estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte». La forma en la que pensamos de los demás y cómo los tratamos, nuestra actitud de servicio, la capacidad de aprender de los demás y ofrecer excusas cuando nos equivocamos dan muestra de nuestra humildad. La humildad del oficial romano se demuestra en su trato hacia los superiores, representado por Jesús, y hacia los súbditos, representado por su criado. En el libro del Eclesiástico capítulo 3, versículos del 17 al 20 leemos: «Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte, así agradarás a Dios. Porque grande es la misericordia de Dios y Él revela a los humildes sus secretos». Durante el proceso de adopción, Nancy y Faber, al igual que muchas parejas, tenían la intención de adoptar a un niño recién nacido de pocos meses. El involucrarse con la realidad de estos niños y conocer más de cerca sus vidas les llevó a replantear su posición y querer ayudar con su adopción a un niño que más lo necesitara. Formaron parte de un programa especial en el que pudieron adoptar a 2 hermanas de 10 y 12 años con un pasado muy difícil de violencia familiar y quienes llevaban más de un año en espera de una familia que quisiera recibirlas. Hoy Nancy y Faber viven felices al lado de sus 2 hermosas princesas, a quienes educan en la fe y con quienes conforman el hogar que siempre soñaron. Cada domingo, cuando en familia asisten a la Eucaristía, Nancy y Faber se miran y miran a sus hijas sonriendo cuando el sacerdote invita a la comunión diciendo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor». Y ellos junto a sus hijas contestan: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Oración. Amado Señor, gracias por tu palabra que renueva nuestra vida y transforma nuestra manera de pensar. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, de bondad y de humildad. Hoy reconocemos que necesitamos más de ti, más de hacer vida tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a perfeccionar nuestra fe a través de la bondad y la humildad. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Comparte este evangelio para que la palabra de Dios bendiga más hogares. Dios te bendiga.